empezamos la choripapa un año más, como siempre, ya tenemos nuestra choripapa 7,5 y muy contentos con este buen tiempo y con este snowpark de Formigal bien preparado y bueno, como siempre Salomon Snowboard y Bonfire y Nikita haciendo este pedazo de evento. ¡Estas choripapas buenas! Ponernos hasta el culo de choripapas. Traemos más hambre que el perro un ciego. Desde Logroño sin comer que venimos. Genial, es maravilloso, esto es un invento. Porque siempre te lo pasas bien y no tienes complicaciones de vida, esto es a disfrutar. Pues bueno, la choripapa es una anticompetición, es una reunión, es un evento en el cual conseguimos juntar a todo tipo de esquiadores, freestylers, snowboarders, gente principiante, de todo, para hacer, digamos, un día divertido, diferente y, bueno, una comida gratis, un ambiente, digamos, un poco familiar entre todos, ¿no? A todos los niveles. En la choripapa es concentrar a todo el ambiente de snowboard de toda España, mayoritariamente aquí es de País Vasco y Aragón, y nuestro objetivo es que la gente venga aquí y disfrute, pase el día, que se pongan un dorsal pero que estén a gusto, ¿vale? Y que haya muchos premios al final para todos. Por ejemplo, la primera persona que está aquí esperando para coger el primer dorsal, pues a este tradicionalmente siempre le toca una tabla. La persona pues, que se ha pegado la hostia más fea, pues esa persona también tiene su premio. O por ejemplo, la persona que creemos que va con el traje más sucio o más feo, pues a ese le toca un traje de nuestra marca. Que es la simbiosis perfecta, ¿no? De lo que es el evento más popular del año dentro del snowpark, el freestyle y Formigal siempre unidos y la verdad es que Salomon y Formigal empujan para que sea un evento que tenga cabida para todo el mundo, que sea una gran fiesta y bueno, como podéis ver el día pues, nos acompaña, tenemos una afluencia casi de 400 inscritos, o sea que yo creo que no podemos pedir más. La choripapa nació de una quedada entre unos amigos que quedaban para hacer una sesión sin presión ni nada, con un saltito y después comer chorizo con patata. Bueno, anticampeonato lo llaman, para divertirse, para reírse y para saltar en un big air y luego aparte para comer foresta. A pesar de la falta de nieve, la estación de Formigal y los Shapers hicieron un gran trabajo, no solo para tener todos los módulos en condiciones, sino también un gran salto. Al cabo de un par de horas se puso en funcionamiento el colchón inflable, hacia donde se trasladó el grueso de los participantes. Buenas, Gonzalo de Pamplona. Muy bien, una maravilla, una maravilla. La organización muy bien, muy buen trabajo los Shapers, enhorabuena. Me ha gustado mucho, mi primera vez aquí y quiero volver. ¿Qué va? No, que me da miedo. Seguro que bajo y me quedo ahí atascada. No. Perfecto. Genial. Ha salido un día genial, estamos alucinando. Lo veo fenomenal, pero lo voy a ver mejor ahí adelante. Vamos a intentar algo, no sé, algo entretenido. Tampoco muy grande, ¿eh? Que si no, a ver si no vamos a pasar de la colchoneta.
la 1:30, ya sabéis que es la comida. Luego tenemos la entrega de premios a las 3, aquí en la Choripapa. Sois todos unos choripaperos, así que os quiero ver a todos disfrutando de este día. Siguiendo, como no puede ser de otra manera, con este disfrute auténtico que tenemos del freestyle en la Catedral del Freestyle aquí en Formigal. Mientras unos descansaban en las tumbonas, otros no paraban de saltar. De puta madre. Venga, Algunos tan jóvenes como este chiquillo que se atrevía incluso a hacer una voltereta en el aire. Unos minutos más tarde, con la llegada de la comida, rápidamente se formaron largas colas para conseguir un plato. Lo mejor del día. Y la colchoneta. Por fin. Ay, papá, ay, papá. Eso es. Hemos venido a todas las choripapas. Eso es, sin fallar ni una. Ahora lo mejor, sin duda, comer. Momento del papeo. Estamos ya caninos. La choripapa, bueno, el propio nombre lo dice, el chorizo con patatas que te comes después de la sesión, pero yo creo que lo mejor es que es una competición que es anticompetición, es decir, no gana el mejor, sino el que mejor se lo pasa. Hay premios como el talego más grande, el más hortera, el mejor disfraz, porque viene gente disfrazada. O sea, al final es pasárselo bien y disfrutar del esquí y del snowboard en un día de Formigal. Buenísimo. Mira qué rico. Esto es un manjar de dioses. Bueno, ya. Bien, ha estado divertido, la verdad. Es la primera vez que veníamos, ha empezado hoy a hacer un poco de freestyle y pues quería darle un poquito. Pues en Valdescaray no tenemos la oportunidad de tener estos módulos ni esta nieve y estas brandillas y todo, y saltos, y había que aprovechar, la verdad. Exquisito. Es el evento del año. Eventazo, la anticompetición por excelencia aquí a nivel nacional. Un clásico ya del snowboard nacional. Séptima edición. Gente guay, todos en familia. Regalos para todos, el riding muy fluido, los shapers se lo han currado mucho. Choripapa, forever. Después de tan suculenta comida, llegó el momento de repartir el material facilitado por las diferentes casas que patrocinan este evento. Unos premios que se entregaban a los campeones de las más variadas y curiosas clasificaciones. Al que fue disfrazado de Super Mario le tocó premio, y también al padre e hija solo por su presencia en el evento. Pero esto no finalizaba en pistas, sino unas horas más tarde en la base de la estación, concretamente en la terraza de Sextas. Continuaba la fiesta y también la entrega de premios. En conjunto, un peculiar y muy especial evento de freestyle que, bajo el nombre de Choripapa, no os deberíais de perder. Choripaper, Choripaper.